Buenas tardes. Primero que nada agradecer la invitación en esta instancia para poder compartir y socializar un poco nuestras experiencias y nuestros saberes como profesores. Bueno, mi trabajo es la construcción del saber pedagógico, un proceso reflexivo de la práctica. Este trabajo se enmarca en una investigación que se está desarrollando actualmente en la universidad con los estudiantes que están cursando su práctica final. Bueno, lo primero que debemos enfocarnos en esta presentación es qué entendemos nosotros por saber pedagógico, o sea, ¿qué es el saber pedagógico? Yo en mi trabajo me enfoqué en dos autores que a mi parecer son primordiales en el desarrollo de este concepto. Uno de ellos es Tardif, quien sostiene que el saber pedagógico es el proceso reflexivo que es capaz de desarrollar los profesores sobre sus prácticas pedagógicas, permitiendo la reconstrucción de estas en base al contexto pedagógico en el cual se desarrolla. Y otro de los autores, o autora en este caso, que me basé es Olga Zuluaga, quien es la primera en Latinoamérica en definir lo que es el concepto del saber pedagógico y que no es muy reconocida por lo tanto, así que yo quiero traerla a la palestra porque es un excelente profesional y sus escritos son maravillosos en cuanto a lo que es la real concepción del saber pedagógico. Ella sostiene que el saber pedagógico se inserta y surge de la relación que hay entre la práctica, la tradición docente y la reflexión, entendiendo la práctica como la cotidianidad del docente dentro de las instituciones educativas, la reflexión como el proceso natural que se da entre la vinculación de la teoría y la práctica, y la tradición que tiene que ver con los años de experiencia acumulados por el docente y profesores en formación, porque los profesores en formación, y cabe destacar también que nosotros como profesores conocemos nuestra profesión y cómo debería desarrollarse nuestra profesión desde mucho antes que nosotros decidamos estudiar pedagogía. Entonces todo estudiante de pedagogía ya entra con una preconcepción y con saberes que se sostienen como parte de ese desarrollo. Entonces, disculpen, sigo. Olga Zuluaga habla sobre la vinculación de estos tres conceptos. Por lo tanto, y en base al desarrollo teórico que plantean estos autores, en el presente trabajo se entiende el saber pedagógico como un saber que se encuentra sustentado desde la reflexión sistemática, desde la práctica, lo cual no se puede generar en otro proceso que no sea desde la experiencia. Ahora, si desglosamos la definición que se comprende como saber pedagógico en la investigación que se está desarrollando a cabo, debemos considerar que encontramos un concepto clave, que es la reflexión. Entonces, ¿qué entendemos por reflexión sistemática desde la práctica? Dewey sostiene que la reflexión es un proceso que estructura nuestros pensamientos y nuestras estructuras mentales. Por lo tanto, la reflexión es un proceso que no puede tomarse a la ligera, ya que no es un mero proceso desde la experiencia, sino que esto lleva unas estructuras cognitivas que significa pensar el saber y pensar la reflexión. Los autores sostienen que la reflexión del profesor se da en tres momentos. El primer momento tiene que ver con lo que establece Chon sobre la reflexión sobre la acción o la reflexión en la acción, que es durante el proceso de nuestras prácticas pedagógicas. Además de ese proceso está el proceso previo que establece autores como Van Manen en cuanto a cuando nosotros planificamos nuestra clase. ¿Qué estructuras vamos a realizar en la clase? ¿Qué habilidades queremos desarrollar en nuestros estudiantes? ¿Cómo vamos a trabajar esas actividades? Eso es un proceso de reflexión que hace el docente. ¿Por qué? Porque las actividades no son expuestas a la deriva. Esto tiene que ver con el contexto en el cual él se inserta, en el contexto de él y en el contexto de sus estudiantes, políticos, económicos y sociales. Entonces, de ahí, por ejemplo, la importancia de esta reflexión previa al desarrollo de la clase. Una reflexión anticipada. Y también tenemos la reflexión, que es la reflexión sobre los recuerdos. O sea, ¿qué debía haber hecho? ¿Por qué la actividad me funcionó? ¿Por qué la actividad no me funcionó? Que es un proceso de reflexión que hacen los docentes luego de haber desarrollado su clase o sus prácticas en espacio áulico. Dicho proceso, además establece Tesanos, debe ser compartido, discutido, conversado y analizado entre pares. O sea, la reflexión personal sin ser sociabilizada con nuestros pares no es nada, no sirve de nada. Este proceso tiene que ser compartido, tiene que ser discutido, tiene que tener los espacios para que se desarrolle. Entonces, por lo tanto, debemos comprender que si este proceso, si nosotros no socializamos la reflexión con nuestros pares, va a quedar solamente en el comentario de pasillo.
en el comentario del colega, lo que pudo ayudar el colega, pero se va a quedar ahí. Bueno, lamentablemente, en los resultados obtenidos de mi investigación, Construcción de la identidad docente y sus saberes profesionales, un estudio cualitativo sobre las historias de vida en los primeros años de socialización profesional, la que realicé para obtener el título de profesora de Historia y Ciencias Sociales en esta casa de estudio, logré identificar que los docentes, lamentablemente, no generan saber pedagógico si lo pensamos desde esta estructura que significa la reflexión. Ahora, ¿por qué no? Y hay que tener cuidado con esto. Si bien los docentes no generan saber pedagógico, no es porque ellos no entiendan el valor de este proceso o que no sean conscientes de este proceso. Todo lo contrario, y lo que es aún más difícil de comprender y de entender para uno como docente, es que uno es consciente de esto. Sabemos que hay que hacerlo, pero ¿cuál es la problemática? Que los espacios, el tiempo en el sistema educacional no están. Y por ejemplo, desde su propio relato, yo pude, por ejemplo, llegar a esta conclusión. Y aquí tengo dos extractos de las entrevistas en donde se sostiene claramente este proceso. Dicen: nosotros anhelaríamos poder tener más tiempo por departamento para ponernos de acuerdo en cosas que son necesarias para compartir desde la experiencia. Otro relato dice: uno siempre convive profesores que son más jóvenes, que tienen la capacidad de entender la pedagogía desde otra perspectiva, pero uno se topa con otros factores que escapan a lo que uno puede hacer. Entonces siguen siendo los tiempos, sigue siendo el trabajo. Si bien hay una gran cantidad de profesores que entendemos lo que es el trabajo colaborativo, no tenemos los tiempos para ejercerlo. Por lo tanto, de esto se puede llegar a concluir que la burocracia que deben cumplir los profesores dentro del sistema educacional está socavando por completo lo que son los tiempos necesarios para la reflexión docente. Los espacios que los docentes tenían para el desarrollo de su profesionalización quedan socavados por el cumplimiento de las exigencias en las que se ve expuesta las escuelas por parte del Ministerio de Educación. El desempeño de los docentes, que además debe ser un desempeño observable y medible a través de indicadores que son recolectados a través de estas pruebas estandarizadas como el SIMS, la PSU, la prueba PISA, el TIMSS, esos logran recopilar los indicadores en cuanto es la calidad de la educación. En base a eso nosotros, o el sistema en realidad mide lo que es la calidad de la educación y mide lo que es la calidad de un profesor. Por lo tanto, la labor del docente queda relegada a un funcionario, a un técnico, que solo genera los resultados mínimos para que la escuela siga funcionando. Además, a estas exigencias tradicionales se suma lo que sostiene Bauman, dependen de lo actual, del contexto actual que nosotros vivimos dentro de la modernidad líquida. Voy a dejar esa cita, que es lo que me acompaña el resto de la exposición, porque siento que es un proceso para poder cuestionar el tema de la profesionalización docente dentro de este sistema educacional. Bueno, la modernidad, en este contexto de la modernidad líquida, la juventud contemporánea que nosotros estamos educando y que nosotros estamos insertos en ellas, viene, por ejemplo, con la encrucijada del tiempo. ¿Ya? El autor sostiene que todo lo que es la demora, la dilatación, espera, se ha transformado en un estigma de inferioridad. Bauman sostiene que en semejante mundo el aprendizaje está condenado a una búsqueda interminable de objetos. Siempre es equívoco, que para colmo tiene la desagradable y enloquecedora costumbre de evaporarse o perder su brillo en el momento en que se alcanza. En esta sociedad que cambia rápidamente, el valor de la educación también se traslada. Ya el valor de la educación no es un conocimiento que nosotros tenemos durante toda nuestra vida. Nosotros tenemos la necesidad de tener un aprendizaje continuo, un aprendizaje durante toda la vida. Uno necesita actualizarse constantemente para poder hacer frente a estos devenir que trae una sociedad en una incertidumbre tan grande que nosotros no sabemos cómo educar a nuestros estudiantes que se van a desarrollar en dicha sociedad. Entonces, ¿cómo nosotros como profesores nos actualizamos? ¿Cómo actualizamos nuestro proceso de aprendizaje? Entonces, de este punto, por ejemplo, volvemos a la sociedad actual de transformar este proceso, de transformar nuestras prácticas de enseñanza. Y de aquí volvemos al concepto de al concepto de la reflexividad. ¿Ya? Esta situación de incertidumbre educacional ha generado un ciclo de exigencias en torno a la tarea del docente. Se le exigen desarrollar en sus estudiantes habilidades que le permitan enfrentar los nuevos desafíos, pero a su vez también los profesores no tienen ni la formación teórica ni la formación experiencial para poder enfrentar los desafíos que ellos ven explícito en sus estudiantes dentro del aula. Y ese es el momento en el cual deben reaccionar y hacer frente a estos cambios.
Entonces, por lo tanto, Bauman sostiene que los malos desempeños que tienen los docentes dentro de la sala de clase al no saber enfrentar dichas situaciones pueden generar un daño en el mismo estudiante. Por lo tanto, en la actualidad se vislumbra que para los docentes hay un gran y difícil desafío. Por una parte, estos deben ser capaces de superar su incapacidad formativa, teórica, para lograr responder a las nuevas demandas de sus estudiantes, y por otro lado deben ser capaces de sobrellevar y superar las posibles limitaciones las limitaciones institucionales en las que se van a ver desarrolladas sus prácticas pedagógicas y su profesionalización. O sea, ya sabemos que la reflexión docente es lo que permite la profesionalización. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra profesionalización si no tenemos los espacios para desarrollar lo que nuestra carrera necesita? Es por ello que la presente investigación se trabaja desde la formación inicial. ¿Por qué desde la formación inicial? Porque, como lo dije en un principio, lamentablemente la construcción del saber pedagógico en los profesores no está. De esta forma, como debería ser, no está. Queda en la cotidianidad, se pierden los comentarios de pasillo, se pierden en la recomendación, un saber que es tan valioso para poder comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje, se pierden en los establecimientos educacionales. Es por ello que se trabaja con formación inicial y especialmente en esta universidad. ¿Por qué? Porque el programa de Pedagogía en Historia en esta universidad todavía entrega los espacios para hacerlo. Uno lo asume como transversal a todas las universidades, pero en la búsqueda de esta investigación eso no es así. Aquí todavía tenemos espacios de discusión. O sea, la cátedra de práctica todavía se sostiene como un proceso de discusión de nuestras experiencias desde el aula. Disculpe, me perdí un poco. Y lo otro también es que se desarrolla desde esta universidad, es que tiene que ver que como profesora pongo toda lo que es mi esperanza en la formación inicial desde la reflexión. Los profesores debemos ser educados desde la reflexión. No debemos asumir este proceso como parte de, no, uno debe ser formado desde la teoría, debe saber construir lo que es este proceso, este saber pedagógico. ¿Para qué? Para que la experiencia del profesor no se pierda. Por lo tanto, no podemos olvidar que la literatura también sostiene que el profesor es una de las figuras claves en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y lo digo que es una porque creo que solamente llevar a la figura del profesor sería reducir la problemática a la responsabilidad del profesor. Y no es solo la responsabilidad del profesor, tenemos una responsabilidad gubernamental, hay una responsabilidad social, hay una responsabilidad de nuestros pares de generar este proceso. Por lo tanto, debo insistir que la importancia de formar profesores reflexivos es generar el día de mañana ciudadanos reflexivos. Gracias.